Empecemos, ¿cómo le va a Enzo? ¿Cómo anda usted? Lo tenemos por teléfono a Enzo Toniati. Bienvenido, Enzo. Hola, buenos días todavía, ¿cómo están? Sí, Yo buen arranqué día. tempranito, por eso estoy con buenas tardes ya. No es costumbre en mí levantarme tan temprano como hoy. Ay, perdón que yo lo ¿Ustedes molesté cómo un les...? poquito temprano. No, desde esta mañana desde las 6 de la mañana. Ah, También soy bien. docente, así que es época de cerrar informes, Uy, de enviar trabajo. un montón de cosas, así que esta mañana arrancamos bien tempranito para cumplir con todo. Muy bien. Pero bueno, ya está, ya se cumplió, así que Sí, ahora listo. ya está en manos de Dios. Perfecto. Bien. Enzo, ¿cómo fue este espacio y este momento de la llegada de los españoles al asentamiento a los costados del río Suquía en la actual Córdoba capital? Bien, bueno, primero tengamos en cuenta que acá llegan los españoles en 1400, acá no, perdón, que llegan a América en Sí. 1492, en aquel viaje de Colón. Pero esa llegada a América no fue inmediata a América del Sur. Claro. Los primeros conquistadores están llegando aquí en forma de exploración, Diego de Rojas entre ellos, de allí el nombre de la localidad de Diego de Rojas en honor a este conquistador, aunque más que conquistador fue explorador, que Ajá. fue el primero que se adentró en lo que hoy es la provincia de Córdoba, llegando, como bien decías al principio, desde el norte. Y esto fue en la década de 1530. 1520, 1530 estaban llegando y haciendo estas primeras exploraciones sobre lo que hoy es la provincia de Córdoba. Y había un gran apuro, porque si bien nosotros hablamos de los españoles como si fuera un solo grupo, pero había dos corrientes grandes. Una que venía desde Salta y otra, perdón, desde Santiago del Estero, y antes desde Salta, y otra que venía desde Chile. Entonces era apurados ver quién fundaba cada cosa. Claro. Las zonas de Mendoza, Cuyo, Mendoza y San Juan tienen una fundación de origen chileno, mientras tanto las zonas nuestras vienen de Santiago del Estero y Salta. Siempre hablo de Salta, que es de donde venía el conquistador don Jerónimo Luis de Cabrera, pero sí también hay que hablar de Santiago del Estero. Claro. A Santiago del Estero se le dice madre de ciudades porque los convoyes que salían de parte de los conquistadores salían desde Santiago del Estero en su mayoría. Y O por sea, eso era se el le llama último la madre de asentamiento. ciudades. Ahí. Era el último asentamiento más formal, digamos, en esa época. Hablando de Santiago del Estero, Sí. sí. Desde allí es de donde partían. Y bueno, como muchos deben conocer, a don Jerónimo Luis de Cabrera se le ordenó desde Salta que saliera a fundar una ciudad en lo que hoy es el Valle del Lerma, al sur de la ciudad actual de Salta. Pero contrario a esas órdenes y se adentró hacia el sur. Gracias a esa desobediencia que tuvo, rebeldía, exacto, que tuvo don Jerónimo Luis de Cabrera, se fundó la ciudad de Córdoba y continuó con el ímpetu para fundar también una ciudad en las cercanías de lo que hoy es Santa Fe. Pero como ya se había fundado Santa Fe, en ese mismo periodo se tuvo que retirar, porque acá era fundar y poblar, Claro. y esta población también implicaba conquistar. Así que bueno, el 6 de julio de 1573 se establece formalmente don Jerónimo Luis de Cabrera con una gran cantidad de conquistadores en lo que hoy es la ciudad de Córdoba, organizando la misma con forma de damero. La forma de damero Ajá. son 72 manzanas con una manzana central dentro de lo que hoy es la Plaza San Martín, y se entregan los solares. Los solares consistían en una división de cada manzana en 4 partes. Y posteriormente también se entregan zonas aledañas a la ciudad de Córdoba para estos conquistadores establecidos dentro de la misma ciudad. Claro. Y ahí Y era bueno, Córdoba y de la allí- Nueva Andalucía, ¿no es cierto? En La su momento. Córdoba de la Nueva Andalucía, exacto. En una carta de don Jerónimo Luis de Cabrera a su esposa, doña Martel de los Ríos, ahí viene el nombre de la calle Martel de los Ríos en la ciudad de Córdoba, le dice que la nombró Córdoba de la Nueva Andalucía por ella, por haber sido de la zona donde venían sus antepasados, aunque su esposa era panameña, así que también estaba ahí medio como para quedar bien con la señora, pero tampoco había mucha justificación del Era Córdoba un de la Nueva conquistador con todas Andalucía. las letras. Exacto, sí. Bueno, se cuenta que estaban muy bien. Doña Luisa Martel de los Ríos, se me ha ido el nombre. Con doña Luisa Martel de los Ríos se comenta que estaban muy enamorados los dos. Ella quedó devastada por la posterior muerte, porque la rebeldía de don Jerónimo Luis de Cabrera le costó bastante caro.
porque fue acusado de rebeldía y fue condenado a muerte por garrote vil. El garrote vil era que te clavaban un palo, básicamente, en la cabeza. Y perdías todos los derechos que hayas tenido. Se lo trató de no solamente de desobediencia, sino de traidor a la corona de España, y fue asesinado. Pero el muchacho que lo mandó a matar, y eso se los dejo para que lo investiguen también, se comenta que era medio hermano de don Jerónimo Luis de Cabrera. Esto está todo en la nebulosa de las historias, y que esto venía de una bronca vieja, porque el papá de este señor que lo mató lo hizo vengando el honor de su madre, porque su madre había sido abandonada por su padre. Pero esto anda a chequearlo con Magoya, porque los documentos no hablan mucho al respecto. Claro. Estos son lo que se lleva por las historias orales, y después reconstituciones que se van pudiendo hacer poco a poco a través de documentaciones que en ocasiones aparecen encontradas y contradictorias. Y Enzo, Así que, pero lo real y concreto, que el 6 de julio de 1573, contrariando las órdenes del gobernador de Salta, don Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba, y en honor a su esposa le pone el nombre de Córdoba de la Nueva Andalucía. ¿Y para estos lados? Para nuestros lados, bueno, nuestros lados tienen una población bastante temprana, pero olvídense de encontrar acá poblaciones al estilo de la ciudad de Cusco, en Perú. Acá teníamos recién te escuchaba hablar, justo antes de que entrara mi llamada, de que acá había poblaciones aborígenes. Sí, acá había poblaciones aborígenes a troche y moche. Don Jerónimo Luis de Cabrera, a quien se le atribuye la relación anónima, que es un comentario acerca de la zona de Córdoba, se le atribuye a él porque efectivamente no está firmada, pero la forma en la que habla se considera que es de don Jerónimo Luis de Cabrera. Habla de que los pueblos de indios, hablando de los pueblos aborígenes, estaban a tiro de arcabuz uno de otro. El tiro de arcabuz no es una medida estándar, es solamente que a donde caía la bala, ahí ya podía encontrar otro pueblo. Claro. Se habla de que aproximadamente serían unos 500 metros entre una población y otra. Todas poblaciones aldeanas, muy pequeñas, informales, compuestas por la propia familia, un patriarca que sería el dueño de la vivienda, y alrededor del cual se nucleaban sus hijos con sus nueras y nietos y demás familias. Aunque también está debatido por la arqueología actual si eran sociedades patriarcales o eran sociedades matriarcales, porque las mujeres eran enterradas con muchos más ornamentos que los hombres. Así que eso está en análisis también. Eso es con lo que se encontraron los españoles cuando llegaron aquí a nuestra zona. Cuando llegan ellos, se funda la ciudad de Córdoba el 6 de julio de 1573. El 31 de diciembre de 1573 comienzan a darse las mercedes de tierra. ¿Qué quiere decir esto? Se entregan enormes estancias. Y cuando te digo enorme, estamos hablando desde Río Primero hasta Plaza de Mercedes y siguiendo el río hasta el Río Segundo. ¿Se dan cuenta del tamaño de la estancia que les estoy hablando, no? Sí, muchísimo. ¡Qué bárbara! Una enorme estancia para estos conquistadores. Bueno, donde ustedes están en este momento, en Río Primero, se le entrega al capitán don Lorenzo Suárez, con X, no con J, porque Juárez era otro, el capitán don Lorenzo Suárez y Figueroa, al cual se le entrega una enorme estancia que iba desde poco más o menos, estos documentos también no te dan un punto exacto de hasta dónde llegaba la estancia. Con estas extensiones de tierra, imagínate que tampoco era para andar diciendo 100 metros más, 100 metros menos. Claro, sí. Así que desde poco más abajo, donde terminaría la actual ciudad de Córdoba, cuando digo abajo me refiero a río abajo, hacia el actual Río Primero, estaba la estancia del capitán don Lorenzo Suárez de Figueroa. Y luego, desde Río Primero hasta aproximadamente Plaza de Mercedes, teníamos a 3 conquistadores que tenían una tierra que iba desde el Río Primero hasta el Río Segundo, y esos eran Blas de Rosales, Diego de Cáceres y Jerónimo Vallejo. De ahí también el nombre de la población de Blas de Rosales, que está cerquita de Montecristo.
Esos fueron los primeros asentamientos que tuvimos en lo que hoy es el departamento Río Primero. Hacia lo que es el departamento San Justo, habría otra gran estancia, pero es posterior, es de principios del siglo XVII, y sobre el río Segundo teníamos el pueblo de Navozacate, donde eventualmente aparecería Villa del Rosario. Y cuando hablo de pueblo de Navozacate me estoy refiriendo a un pueblo de aborígenes. Enzo, ¿cuánto tiempo llevó hasta dividirse estos territorios después de la llegada de los españoles? O de la fundación de Córdoba, en realidad. Era prácticamente inmediato, porque había que apurarse. Como les dije, había otra enorme fuerza conquistadora que estaba viniendo desde Chile, y era fundar y poblar. Y apurate, porque si te gana el otro, sonaste. Como les conté, don Jerónimo Luis de Cabrera quiso seguir fundando sobre el río Paraná, y le dijeron, acá ya está, volvete. Y se tuvo que volver, porque si no era un enfrentamiento inútil, porque ya tenía una gran cantidad de territorios aquí. Así que nosotros tenemos el 6 de julio de 1573 la fundación de la ciudad de Córdoba, y para diciembre del mismo año la entrega de los territorios de los que les estoy hablando. Así que fue casi inmediato, 6 meses, el tiempo en que se divide. Claro, o sea, ¿y qué poblaciones, dentro de qué etnias teníamos en esta zona? Bien, eso es... ¿Cuánto tiempo tenemos para explayarnos sobre eso? Bueno, 2 minutos es como imposible, pero voy a hacer lo que pueda. Le Yo damos soy una 3. persona que se opone a las designaciones de Comechingones y Sanavirones. ¿Por qué me opongo? Porque son 2 nombres impuestos por los conquistadores. Claro. Cuando los conquistadores llegaron, a todos básicamente los que encontraban en la provincia de Córdoba les pusieron Comechingones. Sí. Luego se encontraron con otros y les pusieron Sanavirones. Posteriormente, a medida que van avanzando en la conquista, se dan con que la gente de Quilino, para que nos ubiquemos más o menos, no se entendía con la gente de Zampacho. Y estamos en la misma provincia y supuestamente eran los mismos. Así que hay, por lo menos en las sierras, 2 idiomas distintos a los atribuidos a la misma etnia, los Enia y los Camiares, que son 2 grupos diferentes, completamente diferentes, hasta en la lengua. Y actualmente hay investigaciones que dicen que en cada valle había un grupo aborigen completamente distinto del valle vecino. Esto está basado en las investigaciones arqueológicas, las decoraciones que se hacían sobre las estatuillas, que eran como fotografías de la época, no había fotos, así que los aborígenes lo que hacían eran retratarse en estatuillas. Y eran muy minuciosos en cuanto a las decoraciones y la vestimenta que usaban. Vemos una decoración y vestimenta completamente distinta en el Valle de Punilla de lo de un valle al conjunto. No me ubico muy bien en la geografía de la Sierra de Córdoba, pero del Valle de Punilla a un valle vecino tenía completamente distinta una decoración. Claro. Y en cuanto a nuestra zona de acá del departamento Río Primero, Río Segundo y San Justo, se les atribuyó que los aborígenes de acá eran sanavirones. Pero los sanavirones son una población aborigen que entró desde la zona, se le atribuye que venían de la zona de Salavina, en Santiago del Estero, aproximadamente en el año 1350. O sea que ellos son de población reciente. Y los pueblos aborígenes de nuestra región datan del 6000 a.C., o sea que desde hace por lo menos, digo por lo menos porque es hasta donde nos han dado las investigaciones arqueológicas actuales, pero hay investigaciones arqueológicas en la sierra y en Santa Fe que nos hablan de que ya había población por estas zonas desde hace 13.000 años, pero hasta que no encontremos eso vamos a hablar con propiedad. Así que por lo menos teníamos población aborígena aquí en nuestra zona desde el 6000 a.C., o sea, hace 8000 años. Y los sanavirones entran aproximadamente en el 1350. Entonces, decir que todos los aborígenes de acá, del noreste de la provincia de Córdoba, eran sanavirones, es reduccionista, es reducir a un solo grupo a una cantidad de grupos que honestamente ni vamos a saber jamás cuántos eran. Y es por eso que yo soy mucho más partidario de, cuando se habla de los aborígenes de cada zona, hablar del pueblo aborigen más cercano. En la localidad actual de Río Primero serían los locolinos. Grábense ese nombre, locolinos. Para la zona de acá de Santa Rosa tendríamos, no en Santa Rosa, sino el pueblo aborigen más cercano, que está en lo que hoy es Los Álvarez, estaba en lo que hoy es Los Álvarez, el pueblo de Chamazacate.
sobre lo que hoy es el río Segundo, sobre lo que hoy es Villa del Rosario, el pueblo indio de Nabo Zacate. Sobre lo que hoy es Villa del Tránsito estaba el pueblo de Cantamala, que ahí tendríamos más o menos las poblaciones más antiguas de aquí del departamento Río Primero, Río Segundo y San Justo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir charlando de esto y vamos a seguir charlando de los de Río Primero, los de Santa Rosa, a ver qué otras características tenían. Los colinos. Charlando de cómo vivían, de qué costumbres o qué se puede tener o qué información. Está interesantísimo eso. Bueno, ampliaremos, Enzo. Más adelante le dejamos a toda la audiencia ahí expectante. Le pido que sí, porque está sumamente interesante. Nuestra idea era poder trasladar o hacer esta línea de tiempo en qué pasaba en Córdoba cuando se fundaba y qué teníamos por aquí, por estos lados, y lo hemos logrado con usted, Enzo. Le agradecemos nuevamente, ya es la segunda oportunidad en la que charlamos. Lo hicimos el año pasado y bueno, y no va a ser la última porque está bueno poder ahondar con las cosas que pasaban acá en nuestra zona, en nuestros actuales poblados. Agradecemos muchísimo su tiempo, yo sé que se queda con ganas de hablar, nosotros también con ganas de escuchar. Por eso cuando me hiciste esa pregunta de los pueblos aborígenes, yo te aclaré, está para largo. Sí, pero sí mejor queremos. Así queda la teleaudiencia con la incógnita. Así que muchísimas gracias. Y la próxima por supuesto, ampliamos con muchísimas todo gracias. El siglo XVII y el siglo XVIII, Nos así queda que tienen para un rato largo. Casi nada. De 10 entonces. Enzo, Gracias, seguimos Enzo. comunicados y le agradecemos nuevamente la participación y este tiempo dispuesto para nosotros y para la audiencia. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Gracias, muchas igualmente. gracias.